Bienvenidos a Radio Partisana, el primer programa de análisis político que admite que no es objetivo y es parcial. Lo mismo, pero más honesto. Muy buenas noches a todos los partisanos que nos están escuchando, como es costumbre, en esta noche de lunes. Hoy tenemos un programa altamente compacto, ya que las notas y el tema principal están altamente relacionados, pero que antes que nada saludemos a los partisanos que nos acompañan hoy. Hoy, a diferencia de como es costumbre, Mario no solo nos acompaña en cabina, sino también hoy nos acompañará en micrófonos. Mario. ¿Cómo están, muchachos? Sí, pues aquí con la novedad, espero poder estar a su nivel. También, como de costumbre, el camarada Lobo nos acompaña hoy. ¿Qué tal, Banderola? ¿Cómo están? Y pues como ya es costumbre, soy Moisés Orozco, su anfitrión, y pues si quieren vamos empezando con los temas, ¿no? Que creo que una de las características que tiene las notas que vamos a presentar hoy son las que en medios oficiales suelen hacer mutis, ¿no? Porque son lo que me gusta llamar una noticia boomerang, de estas que regresa y te pega en todo el hocico. Y para empezar con una de esas notas, pues tenemos la nota de la Barbie, ¿no? La información propiciada por la periodista Anabel Hernández, que como ya ustedes sabrán, se ha encargado de hacer periodismo de investigación, tiene varios libros publicados sobre el tema del narco, especialmente durante la época de lo que ellos llaman el calderonato, que pues no me parece un sustantivo exagerado en lo absoluto. Y pues ella también sufrió pues bastante persecución durante el gobierno de Calderón, ¿no? O sea, fue corrida de varios de los medios en los que trabajaba, fue amenazado por el crimen organizado y también pues ha denunciado cierto acoso de autoridades policiales durante la administración calderonista. Y pues saca a relucir pues a corroborar cierta información que ya estaba rondando en el aire cuando fue capturado García Luna en Estados Unidos, ¿no? Y es la misma que pues, Calderón estaba más que enterado de cómo García Luna era el contacto con el cártel de Sinaloa. También lo que termina por denunciar esta Anabel Hernández es que la Barbie, ustedes recordarán a este infame personaje de la narcocultura mexicana, lo recordarán a él y sus logos de caballo de tamaño gigante, esos caballos que incluso podían ser alimentados, que es capturado y se ve sonriendo, ¿no? Recuerdo cuando lo capturábamos, todo el mundo nos preguntábamos por qué se sonreía, y pues ahora lo sabemos, ¿no? Aparentemente fue agente de la DEA, y pues según revelan los informes de documentación clasificada de la DEA, bueno, según Anabel Hernández, estos informes todavía no se han mostrado oficialmente, pues Calderón estaba al tanto de esta situación. Pero ¿cómo ven, muchachos? ¿Lobo? Pues gravísimo el caso, ¿no? Según entiendo, acá las declaraciones de la carta y del archivo de Anabel Hernández, de ser corroboradas, porque bueno, ya habíamos señalado en programas anteriores, ¿no? Que se le jala un poco el hilito y hasta dónde alcanza el cochinero, pues nos estamos dando cuenta en este momento. Y es muy grave lo que dice acá Anabel Hernández, porque básicamente está diciendo que estaba presente ahí la cúpula del crimen organizado y estaba también ahí Calderón. Ya no es ni siquiera un segundón mandado a hacer los malos tratos, ¿no? Aquí estamos hablando directamente del Ejecutivo Nacional pactando directamente con gente del narco, ¿no? Entonces, en muy pocos países del mundo se hace siquiera una sospecha de una cosa tan grave como esa y tan de película. O sea, me estoy imaginando a ¿cómo se llama? Rainer von Castle, el de Los Simpson. Mendoza. Pero en vez de decir Mendoza, dice Calderón. García Luna. Y bueno, pues un tema que va a dar también bastante más de qué hablar. Es una pena que nos encontremos en esta maldita pandemia mundial, que por cierto en Zacatecas ahorita está mostrando sus peores números, sus peores rostros. Pero pues bueno, esta noticia tiene bastante más impacto del que estamos viendo en este momento. Vamos a seguirla viendo en los medios y también vamos a ver hasta dónde pues se descorre ese hilito, porque bueno, el presidente ya ha dicho, no hay venganzas, no hay nada, pero esto es una cuestión de ley y la ley se tiene que aplicar igual para todos, independientemente de lo que haya dicho el Ejecutivo, qué va a pasar con los expresidentes, ¿no?
Bueno, que creo que si hubiera salido a escribir una venganza sangrienta y sin sentido a Calderón, yo creo que incluso hubiera aumentado puntos de popularidad entre buen sector de la población, ¿no? Sí, Nuestros podcast escuchas incluidos. Exactamente. Bueno, algunos, ¿no? Sí me he enterado por ahí que tenemos 2, 3 seguidores de derecha, lo cual es respetable, muy bien. De hecho, me agrada tener gente así de la derecha también escuchando estas cuestiones y haciendo su propio juicio, ¿no? Porque en la otra parte del programa vamos a hablar de esto, de la oposición, y yo creo que podemos llegar a un entendimiento. Ojalá se animaran por ahí también a comentarnos. Y bueno, sobre el caso de la Barbie, es yo básicamente todo lo que tengo que decir, que en la carta incluso se señala que el propio presidente de la República, el señor Felipe Calderón, encabezaba reuniones de narcos, y tengo entendido que la Barbie será uno de los testigos estrella si se llega al juicio. Y yo creo que se va a llegar al juicio, ¿no? Definitivamente. Mira, honestamente, considerar que haya algún dato escrito de una reunión conspirativa entre Calderón y pues los grupos de crimen organizado me parece poco probable, pero la relación entre Genaro García Luna y pues el crimen organizado ya es prácticamente innegable, ¿no? Entonces, sí, deja a Calderón en esta posición en la que, güey, o estabas enterado o eres un imbécil, así no hay de otra, ¿no? O sea, nada más hay de 3 sopas, güey, y de la otra ya se acabó, güey, ¿no? O estabas enterado o eras Peña Nieto, güey, básicamente. Totalmente. Mario, ¿tú qué opinas? Es que se me hace muy complicado porque de ser cierto, como dijo Lobo, está cabrón, güey, está muy cabrón porque ya tenemos ahora sí totalmente claras muchas de las razones de todas las mamadas que hizo Calderón en su momento, ¿no? También por eso se normalizó tanto que usara la frasecita de... ¿Cómo era? ¿Del sexenio? El sexenio haya sido como haya sido. Ándale. Porque pues ahorita le queda perfecta, güey. Sí, no, definitivamente nos está hablando de que las corporaciones... Bueno, Anabel Hernández es un poco como Anonymous, o sea, salen y dicen un montón de cosas que ya sabíamos, o sea, que realmente es así como mostrar ciertas verdades, sencillo, más bien como ponerle contexto a ciertas verdades, pero todavía pues ahí nos faltan las pruebas, pero no dudo que con el caso de Genaro García Luna en Estados Unidos, pues se va a ir descosiendo, como dice Lobo, ¿no? Jalar el hilito y ver hasta dónde llega, y pues ver que la burocracia de más alto nivel está confabulada con el crimen organizado durante ese sexenio, y que nada nos dice que en el sexenio de Peña pues tampoco hayan dejado de tener continuidad, porque piensan en los 2 hombres elementales del programa de justicia de Calderón, que es García Luna y Medina Mora, y los 2 siguieron teniendo preponderancia en los gobiernos de Peña Nieto. Además, también no olvidemos que Genaro García Luna fue el güey que hizo todo el pedo, el montaje de esta Florence Cassel, y que cuando se revela que es un montaje y el gobierno francés le pide rendición al gobierno mexicano, Calderón se aventó un pinche pedote diplomático con Francia por este güey, que a la postre descubrimos que es narco, ¿no? O sea, las implicaciones que tiene son ciertamente terroríficas, de verdad, asustan, porque lo que nos da por enterado es que más allá de las visiones ideológicas de por sí que estamos moralmente en contra de la guerra contra el narco con Calderón, ya en términos de gobernanza, en términos de realpolitik, sabemos que es una estrategia que estuvo condenada desde el principio, ¿no? Pues si te fijas, bueno, yo no he tenido el morbo, pero creo que lo voy a hacer en estos días de ver el libro de Calderón, que lleva este título tan pinche curioso, ¿no? Decisiones difíciles, y vi que era uno de los más vendidos, cuando menos en Amazon, de los fifís. Entonces, yo me imagino que por ahí debe de haber algo interesante en respecto a esto, porque esa es la misma gente, finalmente, que amenazaba de muerte a Santiago Nieto, ¿no? O sea, el flamante líder de la Unidad de Inteligencia Financiera, y que en este momento, pues, están no solo cayendo empresas que evadían impuestos, sino que se están congelando muchísimas cuentas que ahora sabemos eran del cártel tal y del cártel X y del cártel Y. Entonces, ¿cuándo se iba a mover eso en este país, caray? Pues debió haberse movido hace unos 30 años, ¿no? Pero todo esto y las operaciones de la DEA que tenían en territorio nacional desde años y años y años, ¿no? Y desde no que se fundó la DEA, básicamente. Exactamente, de hecho esa era una agencia hecha para operar en Latinoamérica, hacer contrainsurgencia en Latinoamérica y hacer propaganda derecha en Latinoamérica. Y todas estas son cosas que cuando señalamos en su momento como Anabel Hernández, todos dijeron,
pinche paranoico. No había ninguna paranoia, o sea, era real lo que estaba sucediendo. Y era real que había efectivos de gobierno mexicano dejando pasar gente de la DEA. Y era real que había tratos entre los niveles más altos del Ejecutivo y los narcos. Y ahora lo sabemos. Pues sí, la verdad, otra vez, a mí me parece muy inteligente la estrategia de seguridad binacional que el presidente está entablando con la administración Trump actualmente, porque obviamente Trump no está moviendo sus peones pensando en el porvenir y la estabilidad de la región latinoamericana, obviamente ese güey no está pensando en eso, ¿no? Pero, a sabiendas que necesita congraciarse con sus votantes y empezar a encarcelar narcotraficantes mexicanos, pues funciona. Pues me parece que el presidente está haciendo uso de esa maniobra política de Trump, pues justamente para hacer focus de fuerza y pues atacar a esta alta burocracia que está pues más que inmiscuida en el crimen organizado. Uh-huh. Fíjate, ellos mismos empiezan como a echarse de cabeza. ¿Y por qué? Porque empieza a escasear el dinero. O sea, antes de que sucediera este apretón que da la unidad de inteligencia financiera, la cosa se movía bien, el soborno se movía hacia arriba, hacia abajo, hacia donde tuviera que ir. Y entonces era muy complicado que las cosas salieran mal por ningún lado, porque había un montón de feria circulando. Entonces, ¿qué pasa? Y yo me doy cuenta, desde el primer momento en el que Santiago Nieto comienza a perseguir ese flujo de dinero enorme que se integró al flujo normal, pero que no se explica de dónde, desde el momento en que se empezaron a acercar esos caminos y a congelar esas cuentas, acá estalla el gallinero, porque puta madre, yo ya no estoy recibiendo dinero, ¿no? Y entonces alguien va a tener que pagar. Y sucede que cae la Barbie y que dice, pues yo voy a tener que decir todo lo que sé, camarada, porque tú ya no eres mi jefe y ya no me das nada, ¿no? Daniel Rojo nos comenta, qué sorpresa, la guerra contra las drogas a imagen y semejanza de Estados Unidos fue una farsa como en Estados Unidos. Exactamente. Sí, no, y que hay que ver, por ejemplo, cuántas campañas de priistas y panistas no fueron financiadas con dinero del narco, ¿no? O sea, puta madre, ahí sí la cosa también es espeluznante. Pero bueno, Mario, ¿quieres agregar otra cosa o pasamos al siguiente tema? No, pues nada, solamente mencionar el hecho de que es bastante preocupante que, o sea, como bien decían, son cosas que tal vez ya nos temíamos, pero pues el simple hecho de que ahora ya nos lo digan que sí es cierto es como de verga, güey, o sea, ya lo que creíamos algo paranoico está pasando, ¿no? Que a fin de cuentas, era obvio que había mucha influencia de Estados Unidos en México, tanto políticamente como socialmente, pues ahora nos damos cuenta que también se metían en asuntos de narco, ¿no? Y también eso nos da a entender un poco la importancia del narco a nivel global, ¿no? Totalmente, ahora que lo mencionas, pues creo que una de las cosas que también aterroriza mucho de la situación, que cualquiera que haya tenido un acercamiento a política, pues si se escama de hacer pactos de veces lúgubre, pues más bien que se dedique a otra cosa. El problema es que nos enfrentamos al crimen organizado mexicano, que específicamente es tan brutal, que todos de forma directa o indirecta hemos vivido ese tipo de violencia, y pensar que un Estado hizo un pacto con ellos en particular, en específico, o sea, güey, o sea, solo son nazis que escuchan narcocorridos, básicamente, pues, ¿no? Y eso se vuelve aterrador. Nuestro querido Pollo nos comenta, y la Rosa de Guadalupe tiene estas historias. Saludos, guapos. Saludos, mi Pollo. Saludos, mi Pollo. Pues bien, antes de que nos deprimamos con esto, pues pasemos a cosas más graciosas. Pues la segunda marcha fifí. La rodada. La rodada fifí. Pues no creo que haya más que agregar a esto, más que esa hermosa nota que en Nuevo León hubo una carambola de 8 autos provocada por la rodada fifí. Pues como de costumbre tenemos a este sector poblacional que ni siquiera voy a decirles oposición, les voy a decir los pinches pejefóbicos, porque la neta eso es lo que son, no están proponiendo nada, no están proponiendo soluciones, ideas, sumándose a algo, no, esos güeyes quieren dinamitar, ¿no? Todo lo que se asemeje al peje, o sea, esos güeyes, por si ellos fueran, tiraban una pinche bomba en Tabasco. Pues esa raza es la misma raza que cree que las antenas 5G son para que te dé COVID, pero pues ricas, güey, básicamente. Sí, totalmente. Son los terraplanistas de la política mexicana. Sí.
No, porque ciertamente vamos, entiendo. O sea, el Peje me parece una figura política muy polarizante. O sea, me parece que un tipo que tiene muy claras sus convicciones, que su propuesta de campaña la ha llevado en la medida de las posibilidades. Puede gustarte o no gustarte su propuesta, pero lo ha llevado. Pero el asunto es que yo la versión que veo a él como símbolo, como personaje, pues va más allá de las cuestiones políticas, ¿no? Esta banda tiene un pedo personal con el presidente. Hay que basta ver los videos de todos estos empresarios, como el güey de Coca que corrieron, o el güey de Soriana que corrieron también. ¿Cómo les emputa, güey? O sea, la pejefobia es casi tan virulenta como el pinche COVID, güey. Pero menos contagiosa, definitivamente. Y eso nos hace más que nada darnos cuenta de neta lo mal que estamos en el país. Porque, o sea, todas estas personas, como decía ahorita, pues tienen poca capacidad para discernir qué es lo que pasa, ¿no? Solamente es decir, oye, ese güey está haciendo las cosas mal. Como el meme que se estuvo compartiendo de que publicaban una foto que decía que eran los hijos de Andrés Manuel en las playas de Bolivia. Y que explotó durísimo porque todos lo empezaron a compartir sin saber que pues Bolivia no tiene playa, ¿no? Ay, pues, y basta con ver los carteles cuando empiezan a decir fuera comunismo de México. Es, güey, neta, si piensas que Andrés Manuel es comunista, eres un analfabeto político, o sea, directamente, ¿no? Y creo que tiene razón lo que dice Mario, ¿no? O sea, más que la marcha sea un problema en sí mismo, es el síntoma del analfabetismo político de la banda en México, ¿no? Vemos esa gente aterrada con poquita progresividad fiscal, güey. No mames, no quiero pensar qué van a decir cuando se aprueben ¿cómo se llama? El impuesto a las herencias en España, güey. No mames, ya el chavismo se metió en Madrid, güey. Por fin Podemos lo consiguió, ¿no? O sea, son bandas que ni siquiera entienden lo que es comunismo, güey. No entienden la puta diferencia entre izquierda o derecha. Hay una cosa muy curiosa que a mí sí me parece que sucedió con, vamos a decir, la derecha mexicana, ¿no? Desde que son oposición, desde que ya no tienen el mando del gobierno, y es que yo creo que cuando menos esta parte de la derecha ilustrada, que no es la que vimos marchar, definitivamente, sí se da cuenta, ¿no? Se da cuenta completamente de que falta un programa, se da cuenta completamente de que no hay músculo suficiente y se da cuenta especialmente de que sí hay un apoyo social, una base social, como no había tenido un presidente antes, cuando menos desde que yo estoy vivo, para hablar de lo que conozco, ¿no? Entonces lo que han intentado es dotar de una especie de protoprograma a sus demandas, y abundan en cosas que me he dado la tarea de investigar, caen como similares, ¿no? En lo que hablan más y en lo que se fijan más es en la cuestión, bueno, primero son ecologistas, después pasan a ser feministas, después pasan a ser humanistas, después pasan a ser lo que haga falta, ¿no? De la máscara no hay problema, pero luego abundan muchísimo en el estudio del UNAM dice que tal y tal y tal y tal, y ahí es donde hay una flaqueza tremenda, porque en cuanto nos metemos a leer un poquito de este estudio de la UNAM que dice que el Tren Maya va a ser tal y tal, bueno, yo en mi caso me doy cuenta de que estamos hablando de un estudio que está considerando el daño ecológico que haría un tren bala, un tren de alta velocidad, cuando pues ya está claro por los hechos que va a ser un tren diésel, que no va a ser un tren bala. Y entonces estábamos hablando de estudios completamente desfasados que de alguna manera y con mucho dinero se juntaron a matacaballo para tratar de darle un fondo teórico o científico a estos reclamos que se hacen, por ejemplo, a lo del Tren Maya, que tendrá muchos inconvenientes o lo que sea el Tren Maya, pero en cuestión programática, la derecha no puede ni siquiera criticarlo, porque hablando del transísmico y del Tren Maya, son proyectos que, caray, pues son bujías de desarrollo para el país realmente. Y de hecho esto, muy contra lo que era su intención de estos muchachos que lo citaban, el trabajo termina hablando de este proyecto como una cosa que efectivamente puede traer un desarrollo no socialista, no comunista, un desarrollo como el que estamos acostumbrados a ver en los países de Europa socialdemócrata o incluso en los países como Brasil, ¿no? Donde hubo un repunte en algún momento de la industria y del turismo. Entonces,
ahí es donde se finca la dificultad de la derecha para tener un eje programático, para poder reunir gente, para poder decir qué tal y tal cosa, y lo van haciendo de manera instintiva. Y como lo van haciendo de manera instintiva, pues sucede que de vez en cuando juntan 20 automóviles y chocan o no chocan o lo que sea, y de vez en cuando no juntan nada, donde hubo también notas que en algunas partes del estado, de la República, llegaban 2 carros y luego se iban, ¿no? Porque pues era imposible hacer una rodada con 2 carros. Honestamente, Lobo, si no hubiera salido la semana pasada la noticia del BOA, ¿crees que hubiera sido nota la segunda marcha FIFI? No, no creo que hubiera llegado a los periódicos. Sí, o sea, creo que solo fue el eco que le dio la idea de la oposición, ¿no? Porque ahorita que comentas esto, lo del istmo, a mí me quedó claro también la semana pasada cuando el presidente sale a hablar de que se necesita hacer una reforma de las Afores. Y sale la derecha a desgañitarse las pinches vestiduras. No, el presidente ya quiere usar el dinero de las pensiones y la chingada y que no, que luego, güey, no mames, tú ni Afore tienes, cabrón. Así como, tienes una empresa, güey, tienes un pinche periódico. ¿Tú cuándo te has preocupado por el punto retiro para el futuro, güey? No mames, fueron los primeros cabrones que estaban mamando el outsourcing, o sea, fueron los primeros güeyes que despojaron a los trabajadores, que les encantó la reforma fiscal, que les encantó la reforma laboral para no tener que pagarle a los trabajadores como dictaba la Ley Federal del Trabajo, o sea... No, o los mismos güeyes que que son los mismos güeyes que propusieron las Afores y utilizaron de argumento el caso chileno. Y pues, güey, nada más hay que ver antes de la pandemia cómo estaba Chile y por qué fue por las putas pensiones, güey. Sencillamente es esto, ¿no? O sea, las Afores, las pensiones tienen que ser reformadas y se lo aplaudo al presidente. Y he escuchado a varias bandas que no le tienen mucha fe, que son detractores, que están, güey, vamos a ver qué se tiene que hacer, ¿no? O sea, que esa sí es una pinche oposición positiva, ¿no? Pensando pues, me voy a quejar hasta que me enseñes la pinche reforma, porque todavía no enseñan ni la puta reforma, nada más dice que tiene intenciones de reformar la Afore y estos güeyes están encabronados, no mames. Pero bueno, Mario, ¿alguna observación que quisieras hacer al respecto? Pues no realmente, o sea, yo sigo con la misma idea de lo que les decía, o sea, realmente ver este tipo de cosas es como darnos cuenta de que nunca salimos de los años 20, ¿no? En la que la empresa te vendía drogas súper potentes para supuestamente darte un efecto contrario a lo que te decía, ¿no? Pero pues tú te lo creías porque esos güeyes tenían varo y, Simón, me lo voy a comer. Entonces pues aquí pasa lo mismo, ¿no? O sea, alguien que tiene escasos redes neuronales, llega alguien y le dice, oye, ese güey está haciendo las cosas mal porque yo no estoy ganando varo. Y pues él dice, huevo, pues lo voy a hacer porque me lo ordenó. Entonces, pues no le veo mucho sentido realmente a darle tanto foco a estas cosas porque, pues por lo mismo que ustedes decían, ¿no? Ni siquiera hubiera llegado a los periódicos. Esa distinción que haces, Lobo, me parece muy importante en distinguir entre la derecha ilustrada y pues la derecha anguisa, ¿no? Porque yo sí me imagino a Jorge Castañeda, güey, a la Denise Dresser, a Camín, viendo los desmadres que están haciendo la derechanguisa y sintiendo cringe, directamente cringe, ¿no? Y además radiando, ¿no? Porque saben que no van a ser capaces de articular eso como votantes para el 21, que es lo que les pesa. Bueno, ¿quieren agregar algo más o quieren pasar al siguiente tema? No, ya el siguiente. Bueno, yo sí quisiera nada más agregar que, bueno, hay una cuestión interesante también en cómo va a funcionar ahora la derecha a la hora de las decisiones electorales, y creo, y que también incluso me preocupa, pues que se van a definir no como antes, en la cuestión donde peleaban por el gran pastel, ¿no? Se van a definir incluso en el sentido de qué va a ser, por ejemplo, la derecha al interior de Morena. Eso sí es tremendamente preocupante, o sea, porque está ahí. ¿Quién es Lili Téllez, no? ¿Qué hacía antes Lili Téllez? ¿Y cómo ha beneficiado a este partido movimiento de izquierda? Entonces, yo creo que, y la parte que sí me preocupa realmente es que hubiera una asimilación de toda esa derechiza ilustrada dentro de Morena y que efectivamente pues lograran frenar las agendas que sí interesan como izquierda, ¿no? Que son el aborto, la legalización de la marihuana, la eutanasia, las bodas igualitarias, y ahí sí, mejor que perdiera Morena por traición de todos que ir con estos cabrones, ¿no? Con estos cabrones que siempre han tenido una mentalidad absolutamente tradicionalista en esos sentidos
y que eso además denuncia su mentalidad absolutamente conservadora en el plano también económico y de los derechos laborales y un largo etcétera, ¿no? Pues creo que tiene razón, Lobo, que creo que es preocupante justamente que empiezan a encontrar espacios de resonancia al interior del partido y es un riesgo al que nos tenemos que enfrentar para detenerlo, pues, ¿no? Por suerte creo que hemos visto un nuevo renacer político en ciertas generaciones. Lo estaba justamente el camarada Denis Rojo comenta, bueno, Denise Dresser ya se volvió cliente de las fake news, y ciertamente, básicamente es una señora con internet. Sí, o sea, sí, porque Denise Dresser es la clásica tía que se cree todo lo que le pasan en WhatsApp y lo anda ahí mandando a los grupos de la familia. Y también la otra cosa que me preocupa, pero creo que podemos ahondar más en el tema principal, es el hecho de que la derecha esté configurándose alrededor de una figura de un fascista, pues, la ultraderecha, ya viendo que los liberales clásicos, haciendo comillas, refiriéndome a la política, a los políticos mexicanos tradicionales de derecha, no están conectando con la banda, ¿no? No están conectando con la gente, y pues la gente no está dispuesto a escuchar su propuesta, porque como hemos venido mencionando, pues no están proponiendo nada, no están dinamitando, no están construyendo acuerdos, sencillamente se la pasan negando por sistema y creyendo que eso es oposición, ¿no? Cuando realmente no están siendo ningún contrapeso. Y hablando de contrapesos, y nuestra siguiente nota, y ¿cómo se llama? Y ya pronto, ya cuando estemos en vivo, espero, mi Mario, que puedas ponernos la rola de la BOA, y es la BOA, porque pues pues vamos a hablar de este documento que el presidente sacó la semana pasada, donde pues básicamente era un resumen, supuestamente era un resumen ejecutivo, donde se mostraba el plan de acción para quitar votos a Morena en 2021, revocar el mandato de Andrés Manuel en el 22, y pues básicamente los firmantes son pues la derecha mexicana, ¿no? Marcos Cortés, Alfaro, El Bronco, Broso, López Dóriga, Jorge Castañeda, pues todos estos culeros, ¿no? Y pues ya se muestra este documento en una de las mañaneras. Y pues aquí tenemos dos posibilidades, ¿no? Estamos bien, ¿cómo se llama? Porque pues no se ha comprobado de dónde viene esta información, entonces pues aún no está confirmada, ¿no? Pero como bien venimos diciendo, pues no revela nada que no supiéramos, ¿no? O sea, este plan me parece que es un plan que están urdiendo incluso antes de que lo anotaran, pues, ¿no? Yo creo que lo están urdiendo desde 2017 prácticamente. ¿O cómo ven, chavos? Lobo. Bueno, independientemente ya de la existencia, que a mí me parece completamente plausible, es decir, viene a ser un nuevo Anonymous. Nos dice una cosa que ya sabíamos, una cosa que habíamos estado viendo suceder día tras día, sencillamente esta es una confirmación en papel. El origen del documento a mí ya me resulta una de las cosas más intrascendentes de la vida, como lo que desayunó Denise Dresser, ¿no? Pero en esa parte de la veracidad o no veracidad, yo creo que hay otra cosa que podemos notar que sí es peligrosa y que sí es sumamente irresponsable, y es uno de los casos donde se ve de forma más clara que efectivamente hay un motín. Y estos, por ejemplo, los gobernadores amotinados en contra del gobierno federal, que hacen o llevan a cabo acciones reales en contra del gobierno federal, que tienen propuestas realmente serias para perjudicar no los intereses de su estado o de sus votantes, sino los intereses del país en general. O sea, ellos no tendrían ningún problema con crear una desestabilización a nivel nacional tan fuerte que el país cayera, digamos, en estado de emergencia, ¿no? Esa es la parte en donde yo digo, bueno, estamos acá discutiendo el origen o la veracidad de estos documentos, pero tenemos hechos claros que nos hablan de que sí hay amotinados, tenemos hechos claros que nos hablan de que sí hay gente que de forma absolutamente irresponsable está buscando hacer el mayor daño posible a la política nacional. Ya no estoy diciendo cancelar los megaproyectos, ya no estoy diciendo cambiar las reformas propuestas, estoy diciendo hacer daño y desestabilizar con tal de que no continúe el gobierno. Y es una de las cosas que me parecía que más
feas, pues, de lo que se detallaba en el documento del BOA. Pero vamos, es que yo no necesito confirmación, yo estoy viendo, ¿no? Yo estoy viendo que efectivamente hay un sector de derecha empoderado que sí está haciendo eso, ¿no? ¿Bajo la dirigencia de quién? Bueno, pues probablemente de gente como Adolf Führer de Jalisco, que ya tiene también trazado, como tú mencionabas, que tienen bien trazado ya el programa, ¿no? Pero este no es un programa político, este es un programa de golpeteo. ¿Y por qué es un programa de golpeteo? Bueno, pues precisamente porque como por primera vez tenemos programas sociales que la gente está viendo de forma directa, no digo que estén bien o estén mal, sencillamente la gente los está viendo de forma directa, entonces ya no hay manera de contrarrestarlos, es decir, ya ¿cómo chingados le dices al adulto mayor que gracias a su apoyo sobrevivió al COVID, que este gobierno no vale verga? Puedes decírselo todo lo que quieras. O cómo le dices al enfermo de COVID que sí alcanzó cama, porque México, y esto cabe señalarlo, jamás ha sido hasta este momento rebasado en capacidad hospitalaria, ¿no? Teníamos 1,000 camas para COVID antes de que llegara esto. Y a Matacaballo, ahorita tenemos una cantidad de camas, es decir, no sé más o menos cómo está la ocupación en porcentaje, pero sí sé que no se ha rebasado en ninguno de los estados. Bueno, puede que en la Ciudad de México sí se haya rebasado, pero hay que considerar que... En el Valle de México, aún en el Valle de México hay camas, hay disponibilidad, que es el lugar donde más densamente poblado está. Y que justamente lo que iba a comentar, que incluso si se vieran superadas en la Ciudad de México, bueno, en la zona metropolitana me parecería razonable porque, pues, o sea, es puto Nueva York, o sea, Iztapalapa tiene, ¿cómo se llama? Tiene casi la misma cantidad de enfermos que España, pues, ¿no? O sea, me parece razonable por la... que no dependía de nadie, pues, ¿no? O sea, y que dadas la catástrofe que pudo haber sido, el esfuerzo que hizo, más que nada, el gobierno de Claudia Sheinbaum, me pareció, pues, que hizo lo mejor que pudo en la medida de las posibilidades. Y a pesar de que los médicos que tenemos información de primera mano que han mencionado que realmente están trabajando a marchas forzadas, creo que se está haciendo, pues, lo que se ha podido con lo que se ha tenido y se ha contenido una tragedia, pues, ¿no? Lo que resultó ser el caso italiano o el caso brasileño. Esa es la palabra, contenido, o sea, y hasta donde estaban las posibilidades reales de un Estado y de un Estado fuerte, yo creo que se ha cumplido eso. Y que además también, que esto no solo fue para paliar la crisis del COVID, sino que esas camas, respiratorios e insumos médicos van a seguir ahí incluso cuando se termine la pandemia, y véanlo como quieran, gastar en salud siempre es invertir. Siempre es invertir. Sí, esto es fortalecer el sistema de salud público mexicano y también una llamada de atención sobre que éramos un país, o bueno, seguimos siendo un país con una salud ya deteriorada, porque los casos de obesidad, los casos de hipertensión son anormalmente altos aquí en México. Entonces, también sería de esperarse que fueran anormalmente altas las muertes, pero no ha sido así, hasta ahorita no ha sido así. En los muertos por millón, los números van bastante bien, se van a elevar bastante más, esto es una seguridad, pero creo que la respuesta, pues, de Estado, tú puedes preguntarle a algún enfermo y recuperado de COVID qué opina, y yo creo que la mayoría te van a decir, bueno, pues es que no puedes decirme, y realmente no puedes decirme que se están yendo las cosas al demonio porque yo tuve cama, porque a mí me trataron y porque salí bien, ¿no? Bueno, volviendo a lo del documento del BOA, yo lo que menciono es que el documento es extraño, pues, ¿no? O sea, es un documento que aparece de forma misteriosa, firma, Víctor Trujillo firma como Broso en vez de como Víctor Trujillo, es raro. Este rollo de que tenga confidencial, la impresión de confidencial, que pues, bueno, confidencial lo primero que hace es invitar a leer algo, básicamente. Pero a mí lo que me sorprende y lo que me parece que es el punto importante de análisis, porque creo que sí es cierto, dado cómo reaccionó la oposición, la veracidad o no del documento no importa. Porque en todo caso, si proviniera directamente de Gobernación o de algún simpatizante de Morena, hay que ver cómo verga reaccionó la oposición. Marco Cortés saliendo en Twitter a cantar la BOA, lo que estás haciendo es aceptándolo, güey. O sea, directamente. Claro. O sea, la oposición actuó
empezó a decir que era un documento falso, pero actuó como si fuera cierto. Y la otra cosa es que ese gran plan me parece que es lo que están haciendo todo el tiempo esos güeyes cuando se juntan con sus amigos de la prepa, cuando se juntan las señoras del Tecanasta, porque también otra cosa, realmente no está, pues sí, está delineando el plan que sabemos que tiene la derecha. A mí lo que me parece preocupante y que me parecería buen pie para pasar al tema principal, que es propiamente la oposición, justamente eso que estamos diciendo, ¿no? Tenemos una oposición chafa, paupérrima, que no ha sabido, que no está a la altura de la circunstancia histórica que le toca, ¿no? Y vemos cómo estos partidos hegemónicos, estas fuerzas políticas anteriores que eran inmensamente poderosas, como fueron el PAN y el PRI, pues hoy se están matando por una pinche regiduría y una diputación local, güey. Y por la presidencia municipal de Chinches Bravas, sin olvidar. ¿Les parece bien si ya hablamos directamente de la oposición? Sí. Sí, venga. Bueno, yo creo que ya estuvimos hablando, ¿no? Bueno. De ella bastante, pero... Bueno, sí, pero por ejemplo, ¿cuáles creen que sean, si ustedes estuvieran en la oposición, ¿cuál sería el eje por donde empezaran a crear un programa de oposición? Por ejemplo, luego tú. No, definitivamente con libertades civiles, ¿no? Es decir, se nos había dicho, y yo mismo soy uno de estos fieles convencidos de que Morena iba a impulsar agendas como las que ya mencionamos hace un momento, la marihuana, la eutanasia, los matrimonios igualitarios, el aborto. ¿Y por qué estos en particular? Bueno, no porque sean nada más las cosas que me interesen o que me toquen como ser humano, ¿no? Sino porque esto definitivamente, cuando tú tienes una opinión sobre el aborto legal, gratuito, entonces ya sabes o ya entiendes que el Estado tiene un papel fundamental en la vida del individuo y el papel de este Estado es garantizar tu bienestar, así de sencillo. El Estado tiene que garantizar tu bienestar sin hacer juicios morales al respecto y sin pensar en religiones mientras lo hace, es decir, sin estar atravesado por otro sistema de pensamientos que no sea el del bien social, el del bien común. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que cuando tenemos un Estado que no se atreve, y esta es la crítica que yo tendría fuerte contra Morena, si no se atreven las cabezas más altas de Morena a entrarle a ese debate, a hablarlo realmente, pues entonces, ¿dónde está escondida la izquierda, ¿no? La izquierda que se había prometido, porque aquí, y si hay que decirlo, yo si tuviera un pensamiento totalmente centro en el plano de las libertades civiles y totalmente centro en la cuestión económica, creo que este gobierno no podría quejarme bajo ninguna circunstancia, o sea, porque se ha hecho la cosa de forma eficiente y se han echado a andar proyectos que prometen retribuir, es decir, y que no se pueden por más que mucha gente diga que sí, que etcétera, etcétera. Cuando leemos los proyectos nos damos cuenta de que efectivamente estos proyectos que antes no se tenían ni soñados, realmente ni soñados, son proyectos que van a dar un impulso económico muy fuerte a México. O sea, tan sencillo como soberanía energética, ¿no? Que sí va a llegar. Es decir, el otro día también leía un artículo en el que hablaban de que el diésel del Tren Maya va a ser importado. Y era muy curioso porque tenían ahí las gráficas de producción diésel local y demanda. Entonces nos encontramos que en el último mes, que es el mes de abril, la producción local sí que superaba la demanda nacional, es decir, que hubiera sido totalmente posible decir, tenemos soberanía diésel el mes de abril. Pero todo lo que hacía, creo que era el Universal, el periódico, era hablar de las estadísticas del cuatrimestre. ¿Para qué? Bueno, porque los 3 meses anteriores no había crecido como creció en abril. Es decir, la producción del diésel iba subiendo de forma escalonada hasta que llega abril y entonces se produce más de lo que se consume. Pero no se hablaba de abril, no se hablaba del último mes que era lo que teníamos más cerca, ¿no? Se hablaba del cuatrimestre. ¿Para qué? Para confundir a la banda, para que la banda diga, no, pues sí es cierto, es que no se produce lo que gastamos. Y es posible que el próximo mes tampoco se produzca lo que gastemos, pero sí se sabe que ya hay capacidad instalada y que sigue subiendo la producción de Pemex. Subió un 17% total, no solo hablando de diésel, también hablando de gasolina y etcétera. Entonces, se está haciendo, y finalmente las empresas están pagando impuestos, ¿no? Entonces, se está haciendo un gobierno que hace lo que tenía que hacer cualquier gobierno. Paguen sus impuestos, vamos a poner a producir esto y aquello, y todo eso está muy bien. Yo como oposición, ¿qué haría? Bueno, caray, dijiste que ibas a impulsar estas agendas.
Tú mismo tienes que encontrar tus coordenadas políticas y decir, porque si no lo haces, entonces ¿cómo voy a votar por ti yo, ciudadano de izquierda? Necesito entonces otra opción. Ahí es por donde empezaría si yo fuera oposición, asumiéndome como oposición de izquierda radical, ¿verdad? No, Sí, 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 sí. no sé Sí, qué sí, no, haríamos no. de derecha. Tú, mi Mario, ¿cuál sería tu eje de un proyecto de oposición? Pues yo Sí, viendo que la oposición no existe y son los papás, güey, pues hay que hacerles el trabajo también. sí, yo muy de acuerdo con lo que dice Lobo, me guiaría primero que nada en una posición totalmente de izquierda, porque siento que la derecha está pues en su peor momento, porque se dieron cuenta de que su manera de trabajar ya quedó en el pasado. Entonces, pues yo haría precisamente eso, ¿no? Estar súper al tiro de lo que hace el presidente, y si de repente siento que en algo la está cagando, pues simplemente retribuir diciendo, oye, no mames, no hagas eso, o hazlo. Dijiste que ibas a hacer esto y no lo hiciste. Pero no tengo por qué empezar como a achacar cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? Porque pues creo que una posición debería de ser sana siempre y cuando busque como el bien de todos. Y en este caso yo al presidente y el hecho de que haya ganado Morena en general lo veo como una cosa bastante buena para el país, porque si bien terminara todo el mandato de Andrés Manuel hoy, pues mañana tal vez llegue otra vez al poder el PRI, tal vez llegue otra vez el PAN, pero pues al menos la sociedad ya va a tener la espinita de que llegó un güey a decir, pues hay que hacer eutanasia o qué, o hay que legalizar la mota. Y yo estoy seguro que muchas de las personas que son opositores, que son por ejemplo de Hueso Colorado del PAN, va a llegar en algún momento que digan, güey, pues el PG prometió el matrimonio igualitario, tal vez no es tan descabellado. Entonces yo lo veo desde ese lado y se me hace bastante bueno que haya logrado una persona con ideales totalmente diferentes llegar a un puesto en el que sea escuchado, ¿no? Y que esas ideas sean escuchadas para que la gente se dé cuenta de que necesitábamos un cambio sí o sí. Y si no lo da Andrés Manuel, pues al menos él ya dio como el primer paso, ¿no? Para este cambio. Entonces yo como oposición, pues nada más yo creo esperaría que la cagara en algo para yo crear una campaña diciendo que yo no la voy a cagar en ese sentido. Pero pues yo lo veo así nada más. Pues bueno, para no repetir lo de las libertades civiles y las libertades individuales, que creo que sería como el punto más obvio, yo voy a fingir que soy de derechas, vamos a ver. Ok, está bien. Yo, dado mis votantes, no quieren el aborto, ¿no? Entonces tengo un pedo porque pues vivo en un país donde hay una enorme cantidad de embarazos adolescentes. Entonces, ok, ¿saben qué? Le voy a jugar a la derecha liberal y ¿saben qué? Voy a promover un programa de educación sexual, ¿no? Dado que no me puedo jugar mis votantes de Guanajuato, Querétaro, Nuevo León con el aborto. Eso también los va a emputar mucho, ¿eh? Sí, lo entiendo, también los va a emputar, pero al final, o sea, no están proponiendo ninguna solución, o sea, no quieren aborto ni educación sexual, pues, ¿no? O sea, yo estoy pensando en una propuesta de derecha liberal, de derecha progresista, pensando en que realmente también la oposición ya no sabe conectar con el ciudadanado, ¿no? Pues, con la ciudadanía. Realmente, cuando veo toda esta banda que se queja de Andrés Manuel, se tienen que preguntar, ¿por qué Andrés Manuel llegó con toda esa cantidad de aprobación? Importantemente, por cómo la cagaron ustedes, cabrones, no mames, ¿no? Obviamente ustedes están totalmente desconectados de la realidad nacional y no tienen ni puta pinche idea, pues, ¿no? En cuanto salga la propuesta ya en forma de la renta básica universal, estoy seguro que esos cabrones van a tener chorro toda la semana, pues, ¿no? Porque se ve la parte más mezquina, perdón, así un pequeño, por donde se ve la parte más mezquina de esta política, entre comillas, de derecha. ¿Cómo es posible que yo pague las placas de mi carro a 2,000 pesos para que niños coman? Los he oído decir eso. O sea, los he oído decir, yo no quiero que niños coman, yo prefiero no pagar las placas de mi carro y que esos niños se mueran de hambre. Es real. Y sí, ahora el paréntesis. Sí, totalmente. O sea, están... lo que ha hecho Twitter es demostrarnos quiénes somos realmente como sociedad, así en el fondo. O sea, hay un chingo de bárbaras de Regil por el mundo, en la Condesa, en la Roma, en Bernardes. O sea, está lleno de bárbaras de Regil, de gente totalmente
inconsciente de su privilegio, de cómo de complejo es el mundo y cómo las desigualdades sociales producen violencia, ruina, hambre, enfermedad. Sencillamente esto, ¿no? Cómo los países que mejor soportaron la pandemia son los países que tenían mayor índice de igualdad, por ejemplo. Si te pones a pensar en el caso de Estados Unidos, que lo decíamos programas anteriores, Estados Unidos sencillamente nos demostró que es el país más rico del tercer mundo, ¿no? Porque todos los problemas que puedes encontrar en Brasil o en Bolivia, puedes encontrarlo precisamente en Estados Unidos también, solo con más gente y gente más armada. Es la única sustancial diferencia. Y más gorda. Sí, y esto nos hace también de cierta manera darnos cuenta de que la derecha en nuestro país es totalmente tóxica, ¿no? Porque como lo mencionaban hace un momento respecto a lo de los hospitales, o sea, para la manera en la que México afrontó o está afrontando la pandemia, o sea, es neta, es de aplaudirse porque la derecha se la pasa diciendo que se llevó mal, incluso hasta salían mismos doctores a decir que no tenían equipo, que no tenían nada. Pero, güey, eso no es culpa de este sexenio. O sea, antes de que llegara Andrés Manuel, ya se tenían esas deplorables carencias, circunstancias, ¿no? O sea, sí. el sistema de salud estaba jodidísimo. Lo bueno, entre comillas, es que no teníamos broncas, ¿no? Porque no teníamos pandemia. Pero cuando llegó la pandemia, pues llegó con la casualidad de que estaba Andrés Manuel y pues la derecha que hace, nosotros la cagamos, pero pues le podemos echar la culpa a ese güey. Que es otra que tienes mucha razón y que justamente nos rebota de nuevo Alfaro, cómo ha intentado capitalizar esta circunstancia global, pero la bronca que tiene Alfaro es que es un facha sin huevos, así directamente, porque no puede ser medio facha, ¿no? O sea, o eres facha o no eres, ¿no? Y cómo hace estos arrebatos autoritarios, pero sabe que no se puede poner al pedo porque desde gobierno federal le van a jalar las pinches orejas, entonces nada más está creando este discurso populista de ultraderecha y pues hay que tener cuidado porque de esos loquitos, pues luego hay otros loquitos que quieren votar por ellos, ¿no? Y que también el caso específico de Jalisco me parece curioso porque, bueno, es una ciudad grande, ¿no? O sea, bueno, en Jalisco está Guadalajara, que es pues una de las ciudades más importantes del país, pero aún está enraizada esta profundidad conservadora, que es lo que no podemos olvidar, pues, ¿no? Que nuestras afinidades políticas también tienen una cuestión privada, tienen una cuestión subjetiva, y que están enraizadas en distintos tipos de valores, pues, ¿no? Y vemos cómo todavía la sociedad mexicana es una sociedad conservadora, que está dispuesta a ir en contra de sus intereses sociales, económicos y políticos con tal de que sus ideales morales se vean representados, ¿no? Y muchos de esos ideales morales van en contra directo de libertades individuales de la gente. Pero bueno, ustedes ¿cómo ven? ¿Creen que cómo ven el escenario para el 2021 en las elecciones para la derecha mexicana? ¿Lobo? Pues difícil, la verdad es que difícil saberlo ahorita, ¿no? Yo creo que muchas cosas todavía se van a mover. Este momento en particular no creo que sea representativo de lo que se va a dar, pero bueno, dicen las encuestas en este momento que de, digamos, 10 estados, 9 se los lleva Morena, ¿no? No es la cifra real, pero es una cosa más o menos aproximada. Y lo había visto así porque, bueno, sí es cierto. He escuchado personas que dicen, no, pues es que la gente está enojada con Morena y la razón que sea tendrá cualquier persona para estar enojada con Morena. No obstante, hay otra cosa que se llama falta de opciones. Entonces, la gente razonable que esté enojada con Morena va a hacer una cosa que ha hecho desde hace mucho tiempo, que es abstenerse. Yo no me imagino a los camaradas que conozco, a los camaradas ambientalistas, de verdad, que están enojados, por ejemplo, por el Tren Maya y que no están dispuestos, por ejemplo, a conceder crecimiento económico a raíz de hacer algún daño, ya sea mayor o menor en el ecosistema, o que para todo desarrollo industrial se requiere hacer un daño mayor o menor. Eso es indudable, ¿no? No me imagino a ninguno de ellos votando por el PAN o votando por el PRI. Es decir, y a su vez no me imagino al PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano yendo en una gran coalición, ¿no? Eso, bueno, difícil, pero lo veo más probable. Ahora,
por gran coalición que sea, incluso hasta sería un movimiento de mal marketing político para ellos, porque estarían completamente aceptando lo que dijo Obrador desde hace 3 campañas. Son lo mismo. Que básicamente fue lo que le pasó al PRD y al PAN en el Frente Amplio en el 2018. De hecho, creo que les hubiera ido mucho mejor si hubieran ido por separado cada uno. Sí, desde luego, desde luego. Uh-huh. Entonces, pues el escenario para mí es incierto, pero sí sé que no le va a ir bien ni al PRI ni al PAN. Puede que a Morena tampoco, pero estos partidos que están acostumbrados a la hegemonía, pudiera ser que por ahí salieran candidatos independientes, de estos que en realidad son de derecha, y que movidos con algo de varo, representaran realmente los intereses como satélites del PRI y del PAN, ¿no? Ese es el escenario que se me antoja más terrible. O pudiera ser, y se vale soñar, que hubiera sectores de Morena que pudieran tomar el control en sus estados y quitarse de los maiceros y quitarse de los señores de Zempoala y caciques, y que tuvieran buenas propuestas y buenos candidatos. Caray, pues hay muchos buenos perfiles en la Cámara, y va a acabar su gestión. Van a estar libres incluso para ello, ¿no? Pienso en casos como San Luis, pienso en casos como Durango, que tienen buenos perfiles en la Cámara. Pues ahora que lo comentas y después de que les hice la pregunta de sus ejes, esto yo no lo había considerado porque sí, más o menos estoy de acuerdo con la lectura que haces. Yo por la que veo complicado una gran alianza es que, pues, otra vez lo que comentábamos, ¿no? Los espacios cada vez van a ser menos y tú crees que los del PRI y del PAN van a estar, sí, amigo panista, por favor, tú quédate con estas senadurías y a mí me dejas esta diputación local, ¿no? No me imagino que lleguen a esos acuerdos, me parecen imposibles, dada la naturaleza misma de esos partidos políticos. Y ahora que converso con ustedes y ver cuál es su aproximación hacia hacia esta situación, pues no dudemos que en realidad veamos un colapso de la derecha institucional mexicana y veamos nuevas opciones de una izquierda más radical. Eso podría ser. Toda esa banda antimorenista, antipejista que nos escucha, pero una sida izquierda, pues organícense políticamente, busquen representación, que pues propongan, sean mejor opción que la que ofrecemos nosotros. Por eso no me quejo en lo más mínimo, ¿no? Y que podríamos verlo, ¿no? Un renacer democrático mexicano con nuevas opciones políticas y dinamitar lo anterior. Si algo nos enseñó la serie, el episodio 8, es que hay muchas veces que hay que quemar tanto el lado oscuro y el lado luminoso, pues para renacer algo nuevo, ¿no? Y que me gusta que Morena esté dando que no es la panacea, evidentemente, no se va a solucionar el país en 1 o 2 sexenios, pero se está generando el ecosistema para la discusión política y para que nuevas alternativas puedan aparecer, ¿no? Y que ahí van a estar, y que tenemos el claro caso de las chicas feministas, de algunos ambientalismos, del indigenismo y de esas cosas que, bueno, está bien, puede que nuestra propuesta sea insuficiente, díganla, es más probable que las escuchemos, ¿no? Sí, y bueno, dejarlo como una propuesta para los extremistas de la izquierda, conviertan a Morena en la derecha, y ya con eso. Sí, que podría escucharse mal, pero me parece una buena proyección, me parece un buen panorama, ¿no? Imaginarte vivir en un país donde tu centro izquierda sea lo más derecha que puedas tener, eso está muy cabrón, ¿no? Sí, claro. Y que... No, y que obviamente estoy pensando esto a futuro en proyectos políticos posteriores. 2021 a mí me parece que Morena puede que ya no arrase como en el 18, pero va a consolidar aún más el poder en ciertas zonas, y yo sí me imagino que vamos a tener una antesala más o menos optimista para el 2024, ¿no? O sea, sencillamente viendo el nivel de popularidad que tiene Tatiana Cloutier en un estado como Nuevo León, me parece... No creo que se vaya a ganar de nuevo con los mismos números, pero pues bueno, en democracia mexicana pues no necesitas tener las inmensas mayorías, solo un poco más que los otros. Pero pues muy bien, ¿algo con lo que quisieran redondear, cerrar para ya ir pasando a recomendaciones? No, bueno, que ojalá si se diera pues este emerger de una izquierda nueva y electoral, que yo la veo lejos pues, pero no imposible. Ojalá las cosas se dieran de manera ordenada, ¿no? Porque en este punto me parece que es un correr por encima de la navaja. Dice el dicho, a río revuelto ganancia de pescador, ¿no? Y entonces, en cuanto hay un estado débil, en cuanto hay falta ahí de bases sociales gubernamentales, pues lo primero que hay son multinacionales
que buscan hacerse de espacios de territorio, hacerse de radioespectros de los países, hacerse de los bienes nacionales, ¿no? Entonces, ojalá sí se diera de manera electoral, ojalá tuviéramos esa propuesta pues, de los zapatistas, de los chavos de la Jota, ojalá tuviéramos esa propuesta a nivel electoral. Caray, pues, ¿qué es? A lo que se le tenía miedo antes era que efectivamente el Partido Comunista estaba proscrito y te mataba, ¿no? Ahorita, pues, a organizar sección por sección, lo único que hay que tenerle miedo es el trabajo. Y ya, básicamente estoy de acuerdo con lo que han dicho. Mi Mario, ¿algo con lo que quieras cerrar? Pues nada más decir que si eres de la derecha, pues trates de un poco mejorar tu sistema y trates de quedar al nivel de lo que ahora tenemos en el gobierno para que puedas mantener esa pensioncita que tanto te gusta. Y pues más que nada que tu partido o que tu pensamiento de derecha pues se mantenga, ¿no? Que no se quede en un solo los boomers descubren el salseo y que progreses realmente. Y pues ya eso es todo. Pues sí, yo creo que estamos en un momento importante, o sea, donde estamos viendo pues cambiar la política mexicana, ¿no? O sea, considerar que somos una nación joven que tiene apenas 20 años en democracia, de cierta manera, y apenas 2 en una alternancia real. Entonces, pues y justamente en un momento tan turbulento como el 2020, así que el futuro es incierto, pero al menos da la posibilidad de construir cosas nuevas, ¿no? Y que pues creo que una de las cosas de las que nos faltó ahondar es los otros intereses que acompañan a la derecha y a la oposición en México, bueno, y a veces no siempre a la oposición, así que la próxima semana les recordamos, chavos, que el tema del siguiente programa va a ser sobre los evangelistas y pues todos estos movimientos cristianos fundamentalistas que están consiguiendo poder en Europa, en América Latina y en Estados Unidos, y pues vamos a hacer una decodificación pues de los evangelistas. Pues bueno, vamos cerrando y pues pasamos a las ya clásicas recomendaciones. Mi Lobo, ¿qué tienes para recomendar esta semana? Bueno, traigo 2 recomendaciones muy, muy leves. La primera es una película maravillosa, está en Netflix. Busqué específicamente una que estuviera en Netflix para que la mayoría pudiera verla. Se llama I, Daniel Blake, o su traducción, Yo, Daniel Blake. Y es un drama del 2016 dirigido por Ken Loach y escrito por Paul Loverty. Es una película hasta cierto punto seca. Hasta cierto punto no van a encontrar gran acción en ella, ni grandes arcos de los personajes. Bueno, eso sí son personajes muy interesantes. Pero donde abunda la película es en la parte de la relación del sujeto con el sistema o con el Estado, ¿no? Y en este caso aborda directamente el caso de los programas de asistencia social en Inglaterra. Creo que de una manera muy honesta, de una manera muy pues desgarradora en ciertos momentos. Sí es una película bastante triste, no fumen mota cuando la vean porque es muy triste. O sí, ya ustedes sabrán. Esa sería la primera. Recuerden que está en Netflix, Yo, Daniel Blake, I, Daniel Blake. Y la segunda es un libro de Terry Eagleton, que su título es bastante autoexplicativo, se llama ¿Por qué Marx tenía razón? Entonces, no creo tener que decir mucho de qué se trata. Terry Eagleton, yo en realidad lo conocí como crítico literario, es un muy buen escritor en cuestiones teóricas, no sé si escriba literatura, nunca se lo he encontrado, pero en esto de las teorías políticas realmente es un escritor bastante ameno y bastante accesible, que eso es una cosa muy importante, porque cuando hablamos de marxismo, pues ustedes saben que hay mil obras que glosan a Marx y otras 1000 que hizo Marx y otras 1000 que hizo Engels, y entonces es difícil entender todo ese universo, pero creo que Y todo, sí, Marx gritó, Engels lloró, todo fue una confusión. y creo que este libro pues, puede ayudar a la comprensión de la teoría marxista. Obviamente nada va a sustituir a la lectura directa de Marx, pero caray. Vaya que ayuda. Vaya que ayuda. Les dejo eso, Terry Eagleton, ¿Por qué Marx tenía razón? Y Yo, Daniel Blake. Y eso sería. Mi Mario. Bueno, bueno, antes Pollo nos recomienda la película de Lamberto Quintero con el paisano Antonio Aguilar. Cuídense, papus. Ahora sí, mi Mario, ¿cuál recomiendas? Yo les voy a recomendar un grupo que se llama Les Luciers. Es un grupo de comedia musical
que la verdad es que tiene un humor que yo sé que te hace falta escuchar, tú que me escuchas. O sea, es neta bastante bueno. Y aparte, pues es musical, entonces no te vas a aburrir. Búscalos en YouTube, se llama Les Luthiers. Busca alguna presentación que hayan dado. Hace poco acaba de morir uno de los integrantes, ¿no? Sí. Creo que el vocalista. Sí. Hace poco. Entonces, pues, véanlo. Esa es mi recomendación. Está muy chido. Excelente recomendación, mi Mario. Háganle caso a Mario, por favor. Pues yo les vengo de recomendar 2 cosas rápidas. Bájense Age of Empires 2, jueguen un rato, víciense ahorita que todavía quedan días de cuarentena, disfrútenlo muchísimo, es un gran juego, no tengo nada más que agregar. Mis responsabilidades laborales y profesionales se han visto realmente afectados desde que lo bajé. Y la otra es el video de Te lo resumo así nomás, hizo una pequeña editorial sobre la cultura de la cancelación. Échenle un ojo, es un gran video. Pues bien, sin nada más por agregar, pues otra vez les agradecemos profundamente que nos hayan acompañado en esta noche de lunes. Como cada semana, yo les recuerdo que estamos en YouTube, en Spotify. Por favor, compártanos. Ya saben, si gustan de nuestro contenido, compártanselo a sus amigos. Si no les gusta, compártanselo a sus enemigos. Por favor, disfruten mucho este programa. Nos vemos la próxima semana con el tema de los evangélicos. Nosotros nos vamos. Gracias por escuchar Radio Partisana. No olvides seguirnos en Facebook, Twitter y Spotify. Nos vemos en el siguiente capítulo.